con la clase de hoy a cargo del doctor y profesor Carlos Chavera Bianchi, eh, que es médico del trabajo, es un especialista en cáncer ocupacional, un colega que ya tiene amplia experiencia en el tema y trabaja en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el cual ha elaborado también bastantes materiales que están a disposición de ustedes en la superintendencia. Tiene también publicaciones destacadas en la materia. Se ha desempeñado en esta carrera ya en varias oportunidades como docente especializado en el tema de cáncer ocupacional. Ha facilitado también a la carrera nuestra el contacto con la Clínica del Laboro de Milán, con la cual tuvimos eh, la oportunidad de desarrollar un seminario internacional, creo que en el año 2021, no sé si todavía estábamos durante la pandemia, Carlos, cuando hicimos el seminario, Tal eh, cual, sí, tal cual. que fue un seminario de carácter internacional, tanto con colegas italianos como de Argentina y de Brasil. Entonces, en la clase de hoy vamos a terminar la temática de cáncer ocupacional, que es un capítulo muy importante. Le he pedido a Carlos que, con toda la libertad que tiene para desarrollar la clase, trate de explicarnos y darnos las razones sobre por qué es una patología oculta el cáncer ocupacional en la Argentina, y él lo va a ampliar también a por qué esta problemática todavía no aparece estadísticamente en América Latina con la magnitud que tiene. Carlos, desde ya te agradecemos, como siempre, tu colaboración y tu aporte a la carrera. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Adelante. Igualmente, yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes y conocer a a este nuevo grupo de futuros especialistas en medicina del trabajo. ¿Sí? Lo primero es conocer, a ver si me colabora alguno de ustedes, Sandra o Gonzalo, que los veo acá bien, o Mariana, qué es lo que vieron antes para abrochar lo que sigue hoy con lo que ustedes vieron o poder abrir una nueva ventana, ¿sí? ¿Quién quiere contarnos un poco lo que se hicieron en las dos clases previas de cáncer ocupacional? ¿O van complementando uno con el otro, ¿sí? Tienen libertad de hablar. No sé si están Tuvimos, muteados o... tuvimos dos clases con la profesora Miriam, ¿están muteados? Sandra o Ariana. Sandra, Mariana. No sé si quieren contestarle al doctor Chavero. ¿Alguno que quiera contarnos lo que se hicieron en las clases previas de cáncer ocupacional? Tamara, Matías también, tanto Matías Melisa como Boyce y Carlos, que ha seguido todas las clases también, desde la Patagonia. ¿Algún, alguno que lo ayude a Carlos a comenzar la clase? Hola, buenas tardes. Adelante, Carlos, gracias. Bueno, las clases fueron, las dictó la doctora Fátima Ribeiro, una doctora de la universidad de una universidad de Río de Janeiro, del Brasil. Y básicamente se Sí, trataron y nos conocemos. diversos temas bastante generales en cuanto al abordaje de la patología neoplásica y su relación con el trabajo, y sobre todo la relación con los factores que potencialmente pueden producir cáncer en el ámbito del trabajo, como el caso de los solventes, el caso del humo, el caso de los metales pesados y todo ese tipo de cosas. Básicamente fue eso, digamos. Si alguien más quiere agregar algo para yo comenzar. Hola, buenas tardes. Soy Sandra.
También Sí, Sandra. habló el tema de la incidencia del cáncer de pulmón, de mama, los linfomas y cuáles productos estaban o riesgos del trabajo estaban relacionados con esos tipos de cáncer. Por ejemplo, ella dio el ejemplo del cáncer de mama, más en las mujeres que tienen el horario de trabajo nocturno. Muy bueno lo que dijo, muy bueno. Exactamente, hay estudios que señalan eso. Bien, vamos a darle continuidad a lo que Fátima, a quien tengo el gusto de conocer, les planteó, ¿sí? Yo lo voy a plantear desde otro espacio, ¿sí? Mirándolo de la salud pública, nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, ¿sí? Y sentado, ¿no? Cada provincia tiene organizada su sistema de salud y desde espacios como el Ministerio de Salud de la Nación y otros espacios que vamos a ver, está la posibilidad de hacer un esfuerzo para mejorar las estadísticas y a partir de esa información, ¿no? Poder, desde el lugar en que nos posicionamos como médico de trabajo, generar una conexión, ¿no? Una conexión técnica, me refiero, entre lo que significa las patologías del cáncer en general en Argentina y aquellas que podrían estar relacionadas con el trabajo. Recordemos, en Argentina, además del trabajo registrado, hay una gran cantidad de población en edad económicamente activa que se desenvuelve en las diferentes provincias y que está expuesta. No tenemos ese registro, ¿no? Porque no hay un registro de trabajadores informales en el Ministerio de Salud, que no correspondería a la Superintendencia de Trabajo porque la ley establece, la ley 24557 establece que los trabajadores registrados son aquellos que aportan al sistema de riesgo de trabajo tanto ellos como sus empleadores, ¿no? Entonces tenemos un panorama global de una Argentina que tiene una población económicamente activa, de la cual unos millones de trabajadores forman parte del sistema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque son trabajadores registrados. Y otra parte de la Argentina, de trabajadores que están, de personas que están en el margen de, dentro del grupo de trabajadores en edad económicamente activa, que son informales, ¿no? Los podemos ver todos los días, incluso son los que llegan, algunos son monotributistas, ¿no? Tenemos al plomero, tenemos al electricista, tenemos al que hace trabajos de albañilería, ¿no? Todos ellos tienen contacto todos los días con materiales, ¿no? Metales, soldadura, ¿no? Y aquellos que trabajan a nivel rural, que lógicamente en determinadas provincias, y aquí veo que hay de diferentes provincias, su exposición a los rayos del sol puede ser, tienen estrategias que se levantan muy temprano antes de que los rayos solares tengan incidencia para poder, justamente es una estrategia personal para protegerse de la exposición prolongada a los rayos del sol. Entonces, lo primero es tener este panorama. No olvidemos que la salud, la medicina del trabajo está en el ámbito de la salud pública, ¿no? Entonces, vamos a ir integrando los criterios. La salud pública, ¿no? Que tiene el sistema de salud argentino, que tiene tres subsectores bien definidos, que son el sistema público de salud, a donde concurren personas en busca de atención que son o pueden no tener ningún tipo de cobertura que no sea la pública. Recordemos también que Argentina es un país que tiene definidos el acceso universal de la salud y la cobertura de la salud, de no ser por la seguridad social, de no ser por la prepaga, está
la cobertura está garantizada por el sector público. Esas cosas tienen que quedarles claras. Por la visión panorámica, no podemos tener la visión específica del registro de cáncer ocupacional. Esto les tiene que quedar re claro, ¿sí? El país es uno solo, es un país federal, como México y como Brasil. Por lo tanto, la mirada tiene que ser pensando en que es un país federal, no es un país unitario como puede ser Chile o Colombia, ¿sí? Donde tienen un solo registro. Este es un desafío que cada provincia tiene su sistema de salud, tiene sus estadísticas, y quien dirija el Ministerio de Salud de la Nación o quienes forman parte del Ministerio de Salud de la Nación tienen el desafío de integrar todas esas estadísticas para tener una mirada nacional. Tiene que quedarles claro toda esta mirada, ¿sí? Una mirada de un sistema de salud público, de un sistema con un subsector de seguridad social para englobar a todas las obras sociales y un sistema privado que tiene una cobertura de un porcentaje de la población. Todo eso para nosotros que son datos. Y hoy que se habla de una salud digital, esos datos tienen que estar incorporados en los sistemas. ¿Sí? Primer desafío, y aquí paso a la primera mirada. A ver si no me pasa nada. ¿Qué es el problema? No sé por qué no se mueven. Bueno, a ver si tenemos otro problemita. Intenta compartir. ¿Me escucha Miriam? Sí, te No escuchamos. puedo pasar. Ah, no está compartido. A ver, voy a No, mirar. no, tiene que volver Ah, a compartir, Carlos. no me mueve. El mouse. Sí, pero no puedo. A ver, pero. Sí, no me funciona el mouse tampoco. A ver. Digo, pues recién estaba. Ahora sí. Ahora Bien. sí me funciona. Sí, ahora sí tengo todo, pero un minuto. Sí, sí. Ahora sí, compartir y compartir. Ahí está. Creo que está todo, a ver si es correcto. Ahora está. Ahora sí. Bueno, primer paso. Estos son los tres Todavía no lo aspectos que vemos. tenemos que mirar hoy con Todavía detalle. no se ve. Ahí está. Ahí Ahora ¿No lo está. sí, ven? ahora sí. Ahora sí, Sí, hay un ahí está. poquito de delay. Perfecto. Sí, sí. Bien, Perfecto. bien, bien. De acuerdo a lo que nos dijo el profesor Cohen, ¿no? Esta es una continuidad de lo que ustedes tuvieron, ¿no? Tuvieron una mirada global, tuvieron una mirada de la exposición, y hoy vamos a integrar estos conceptos teniendo además una mirada argentina, fundamentalmente pensando que este es un país federal con un sistema de salud fragmentado y un de salud segmentado, lo que significa que la información está distribuida en diferentes ámbitos y si bien se avanza hacia la historia clínica electrónica, el desafío para la medicina del trabajo es el que plantea como expectativa una historia clínica laboral única. Que nosotros podamos conocer todo el recorrido que es un trabajador a lo largo de su vida laboral, sea día laboral asalariada, registrada, o sea, el sistema informal. Porque esos son datos que nos van a permitir definir si esta persona tuvo una interacción con agentes de exposición. Y van a ver la mirada que hoy les voy a plantear, ¿sí? Tenemos entonces una necesidad, consignar la actividad laboral del trabajador en la historia clínica general, no solo en la historia clínica laboral. Esto tiene que ser un desafío para todas las provincias. Si alguno de ustedes ocupa un cargo público de gestión, tiene que plantear que todas las historias clínicas, no solo las laborales, deben registrar el listado de actividades que tuvo el trabajador. Por lo menos la que está desarrollando en los últimos 5 años. ¿Sí? Frente a ello tenemos dos grandes desafíos. Uno, que no conocemos el nivel de exposición, ¿no? Y el segundo, que es importantísimo,
importantísimo, ¿sí? Que no conocemos tampoco, ¿sí? Los factores que podrían ser asociados al problema que puede tener el trabajador, como puede ser el tabaquismo, como puede ser la exposición a contaminación ambiental. O sea, digamos, en la historia clínica general, lo que tiene que quedar registrado mínimamente es lo que el trabajador, sea dentro del sistema registrado o no registrado, desarrolló como actividad. Plomero, y eso ustedes lo habrán visto muchas veces, ¿no? El trabajador puede tener una actividad A, pero en su tiempo no laboral salariado tiene una actividad B, ¿no? O es electricista, o es plomero, o es carpintero, ¿no? O hace changas, ¿no? Las changas. Bueno, y esto nos va a permitir, dentro del marco de la seguridad social, de diferenciar aquello que está dentro del sistema, aquello que el empleador registró como exposición, como agente de riesgo cancerígeno, y lo que presenta el trabajador. Ese es el desafío cotidiano que tenemos, el desafío cotidiano, más allá de los marcos teóricos, más allá de lo que escribamos, más allá de lo que leamos, tenemos delante nuestro un trabajador, en este caso con una patología oncológica, ¿sí? Y este discernimiento lo van a vivir muchas veces en su vida laboral. Y este discernimiento, en la medida que tengan este enfoque, les va a ser más fácil de trabajar, de abordar y definir, que si ustedes simplemente tienen los marcos generales, tienen que tener los marcos específicos. Tienen, por un lado, si están dentro del sistema de trabajadores registrados, sea trabajando en una empresa, sea trabajando en un centro médico laboral que da prestación laboral externa, sea trabajando en una aseguradora de riesgo de trabajo, o incluso dentro de la superintendencia de riesgo de trabajo, porque pueden estar trabajando en una comisión médica provincial, ¿no? O están asesorando a una administradora de trabajo local, la KTL, ¿no? Imagino que todo esto lo tienen claro, lo han desarrollado a lo largo de sus estudios. Entonces, este es el panorama, ¿sí? Por un lado tenemos un panorama de desarrollo, de gestión, ¿no? La gestión nacional de información. Por otro lado, van a tener ustedes la gestión que van a organizar. Yo, como ustedes, al inicio de mi vida profesional como médico de trabajo, trabajé en una empresa. Y lo más importante para mí era conocer lo que hacía cada trabajador, ¿sí? Les digo, más o menos 750 trabajadores operarios fuera de la planta administrativa, en la que yo tenía una ficha de cada trabajador, con su profesiograma, ¿sí? De tal manera que eso permitía que cuando el trabajador accedía al consultorio, por algún motivo, yo sabía en qué tarea estaba. Y esto es importante porque también somos un equipo dentro de una empresa, ¿no? Ser un equipo nos ayuda, colabora en esta tarea con un enfoque participativo. El higienista, ¿no? El responsable de higiene y seguridad de la empresa, colaboran los jefes de sección, ¿no? Cada sector tiene un jefe y ese que nos dirá, Pérez está trabajando en tal sector, porque muchas veces están en una parte, una actividad de ese subproceso y no vemos todo. Y el jefe de sección nos dirá, este trabajador no rota, permanentemente está acá, o este trabajador rota. Y todo eso lo vamos registrando en el profesiograma. De tal manera que hoy, en el mundo de los datos, de los metadatos, de los big data, de todo aquello que las empresas que nos ofrecen los software, ¿sí? Que nos vemos con interés, pero no sabemos con qué incluir en ello, esto es lo que precisamos incluir, ¿sí? El género, la edad, ¿sí? Los antecedentes laborales previos, ¿sí? Y si tiene otra actividad que no sea formal, me sirve para discriminar si este trabajador presenta una patología oncológica por su exposición al trabajo o por su actividad no registrada. Y esto no es un enfoque discriminativo, este es un enfoque relacionado con el quehacer. Nosotros, dentro del sistema de riesgo de trabajo, tenemos que enfocarnos en la exposición
declarada por el trabajador o por el empleador o lo testimoniado por el trabajador. Dice, no, no solo estoy expuesto al cromo, también estoy expuesto a radiaciones, ¿sí? Ultravioletas u otro tipo de radiación. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea que utilizamos, o estoy expuesto a soldadura. Por favor, a mí me agrada mucho si interrumpen. No sé si pueden hacerlo de alguna manera, porque no conozco cómo es la mecánica, pero esto es participativo, porque yo puedo estar planteando algo y ustedes pueden tener una mirada que hay que aclarar. Y esto creo que es, esta clase creo que es para que ustedes terminen de encarar el cáncer ocupacional y como dijo el profesor Cohen, ¿por qué no está tan visualizado? Y no solo en Argentina, sino a nivel global. Este es un debate muy intenso en el que, por ejemplo, en la Unión Europea se hacen estimaciones, ¿no? Y se compara la estimación con lo real. Y uno dice, bueno, si tengo una estimación de 110.000 trabajadores, ahora vamos a mirar esto, que están expuestos y solo están declarados 70.000, ¿qué es lo que pasa con esa fracción de población que no está declarada? O están declarados, pero se jubilan y por el periodo de latencia no los vemos en la vida laboral activa. Y vamos a ver un programa italiano que ha incorporado un sistema de vigilancia en trabajadores expuestos estando jubilados, ¿sí? Eso es un avance en cuanto al manejo de esta enfermedad relacionada con el trabajo. Voy a hablar de un programa, ¿no? El programa CanTum, que yo lo conocí exactamente con otro nombre en el año 2015 y desde el año 2018 tiene el nombre CanTum. Para esta clase, porque este programa pretende promover el desarrollo de conocimientos y habilidades integradas por documentar e interpretar las exposiciones a cáncer y identificar los cánceres profesionales, comprender su red causal, ¿sí? O sea, pasamos de fragmentar todo, es decir, a ver cuáles son los agentes de riesgo, cuáles son los años de trabajadores, esto, no. ¿Cuál es el espacio de riesgo de esos trabajadores? ¿Sí? Y justamente es esto. La idea básica es comparar orgánicamente el contexto de experiencias, basadas en lo posible, por lo tanto, ya talleres conjuntos, y acá es muy simple los campos, tanto el ocupacional, datos. ¿Sí? Tenemos que buscar cómo, dentro de nuestro quehacer específico, digamos, qué profesional de la medicina del trabajo incorpora en su sistema de datos la epidemiología del cáncer de la Argentina. Hablaron ustedes del cáncer de mama. ¿Quién tiene en su sistema de datos cáncer de mama y lo tiene discriminado por grupo etario? Y luego, para ese grupo etario, esa visualización y ver el porcentaje de cáncer de mama en esa población, comparar con mi situación de riesgo, que yo no está muy desarrollado. De tal manera que si yo no tengo... Se congela, Carlos. Se cayó. No conversé porque, ¿Tenés problema de conexión? bueno, en materia, cuando no se escuche bien, yo repito, ¿sí? ¿Me Volví, escuchan? Este programa, Cantú, no solo, vamos a ver, nos volví a compartir, aporta de una manera... volví a ¿Me compartir escuchan? pantalla. Se cayó. Ah, bueno, vamos a compartir pantalla.
Ahí mejoró el audio. Buenísimo, buenísimo, ¿sí? ¿Hasta ahora me siguen? ¿Me Sí, sigue? Yo acá lo sí, sí. veo. Y ahí se recuperó bien el audio. Ah, perfecto. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, por favor, pida que se le permita hablar para que podamos ir avanzando, escuchando también su mirada, ¿sí? O Bueno, levantan la mano o interrumpen. Sí. perfecto. Ahora no puedo, será que ahora no puedo avanzar. Ahora sí. Bueno, ve esa fotografía, es la doctora Carolina Menzi. Jorge, el doctor Cohen, les habló que pudimos interactuar con el Centro de Investigación de Salud Ocupacional, Centro Médico Laboral, Luigi Devoto, que tiene más de 100 años, más de 100 años, porque eh, yo estuve antes de la pandemia y estaban celebrando los más de 100 años, ¿sí? Y la profesora Carolina Menzi, que es bióloga y es doctora, ¿sí? Tiene el doctorado, especifico esto, es la responsable del registro de tumores de senos paranasales. Voy a hacer una comparación entre lo que ella hace un registro, y nosotros no tenemos un registro de tumores de senos paranasales, ¿sí? Esto es o sea, yo les estoy planteando que ustedes son unas generaciones nuevas, todo lo que pueden trabajar en su provincia, en su localidad, donde ustedes quieran, interactuar. La transversalidad llegó para quedarse, ¿sí? Actuar con el hospital local, actuar con, con, con la provincia y plantear, podemos hacer un registro de tumores y luego yo identifico, hoy es fácil, porque está la nominalización, el dato con el documento, de poder hacer un registro propio. Entonces, de los cánceres ocupacionales, si yo tengo el registro de todos los trabajadores que pasaron por la empresa y que por la ley, ya pasados los años, no tienen la posibilidad de declarar que fue un cáncer ocupacional, pero sí me permite en mi población actual pensar que hubo expuestos y que tuvieron cáncer de algún tipo de cáncer. En este caso, los senos paranasales que están asociados a la exposición al polvo de madera. Y espero que ustedes hayan abordado el tema del polvo de madera, las maderas duras y las maderas blandas, que en un momento era solo unas y hoy se habla que de cualquiera de estas pueden ser agentes de riesgo, ¿no? O sea, todo es dinámico. Y eso es dinámico gracias a la epidemiología, gracias a las investigaciones que están definidas en el marco de lo que debe ser datos. Hoy, más que nunca, los datos son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales. Mientras más registro de datos tengamos, más fácil va a ser nuestro trabajo en el futuro, ¿sí? Si yo sé cuántos trabajadores por grupo etario tengo menores de 50, mayores de 50. ¿Qué grupo es el más expuesto? En qué población yo encuentro cáncer de tumor de senos paranasales? ¿En qué género? Género, ¿no? Género masculino, género femenino. ¿En cuál de los géneros yo encuentro tumores de senos paranasales? Fíjense ustedes cómo tengo un costado importante para abordar todo este tema del cáncer ocupacional, que es la epidemiología. Y basando en la epidemiología voy incorporando datos estadísticos, ¿sí? Mi trabajo de tal manera es dinámico, ¿no? Todos pensamos que, sobre todo el resto de las especialidades piensan que el médico del trabajo está para firmar, firmar y firmar, ¿no? Firma, 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 documentos. Cuando la medicina del trabajo hoy tiene una gran importancia, ¿por qué? Porque es preventiva, ¿no? Y la dinámica de ustedes va a ser reinteresante. Ustedes interactúan con los oncólogos, con los epidemiólogos, ¿no? Se hacen amigos y nosotros tuvimos una experiencia muy simpática y muy enriquecedora con un hospital público que tenía un servicio de otorrino.
¿no? Y coordinamos para participar de esos ateneos. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos cómo llega el paciente, cuándo llega el paciente, y si este puede ser o trabajador o no, y si puede estar expuesto o no. ¿Sí? O sea, nos preguntábamos desde un sector de la medicina del trabajo y desde el sector de la especialidad otorrino, ¿quién era el actor de ese momento? El actor hablando en el sentido, quién era el paciente que nosotros estamos viendo, el enfoque que teníamos que tener. Importantísimo pensar en qué momento de la historia de la evolución de su tumor estaba, ¿sí? Si había algún signo o un síntoma que precedía a esta llegada, si era un trabajador registrado que no lo había manifestado o no se lo habían preguntado. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros fragmentamos la medicina, ¿sí? El médico trabaja por un lado y el otorrino por el otro, la historia no es completa. Y no podemos ver la evolución de ese tumor de seno paranasal. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice el otorrino? Mirá, este trabajador, ¿cuándo llegó? Llegó cuando presentó una epistaxis, comenzó a sangrar por la nariz. ¿Qué nos dice eso? Que ese tumor estaba avanzado, ¿sí? Cuando, si hubo otros trastornos previos o hubo un monitoreo de ese trabajador, no tenía que haber llegado en ese estado, ¿no? Porque en el diálogo con el médico oncólogo, ¿qué nos va a decir? Este paciente, posibilidades quirúrgicas que puede tener, posibilidades de una sobrevivencia prolongada que puede tener, ¿no? Entonces nuestra mirada cambia por esto, ¿sí? No es que tenga un trabajador, bueno, tiene cáncer y yo habilito su formulario, es un trabajador registrado, tiene un cáncer, es una enfermedad profesional, pasa a la aseguradora, va a tener un tratamiento, y bueno, y yo no pienso en que ese trabajador tuvo una oportunidad perdida. ¿Cuál fue la oportunidad perdida? En ese es un trabajador de la empresa y yo soy el médico de la empresa, el diálogo, el seguimiento, ese grupo de riesgo, ¿sí? Ese grupo de riesgo, trabajadores que trabajan con polvo de madera, yo no les pregunté jamás cómo estaban, si tenían problemas respiratorios, si tenían rinitis, algo que me indujera a pensar que por ahí alguno de ellos podía estar presentando un tumor de seno paranasal en evolución. Cuando ustedes dialoguen con otorrino, les va a decir, mirá, ya pasó el tiempo de la radiografía, ahora tengo que hacer una resonancia, ¿sí? Y la resonancia me dice que pasó el tiempo de la cirugía, la quimioterapia, ¿sí? Y la oportunidad de sobrevida se acota, porque es una sobrevida acotada a lo que la quimioterapia en una primera o una segunda le va a poder brindar, ¿sí? La cirugía, por más extensa, no va a resolverle el problema o va a ser una cirugía simplemente paliativa. Tenemos que tener una mirada integrada. Por favor, estamos en un momento histórico de la historia de la medicina donde la tecnología es muy grande. Tenemos una gran oferta de herramientas para que nosotros podamos encarar de una manera muy diferente a lo que ocurría hace 100 años, ¿sí? Desde otra mirada, estaba yo comparando lo que pasó con las guerras, ¿no? Fíjense, un dato histórico nos hace pensar cómo estamos trabajando, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ¿qué aportes había en prevenir las infecciones de los pacientes que sufrían heridas de guerra, en las amputaciones? ¿Qué había, no? Había el aporte de Lister, tenían el aporte de Lister, ¿no? El lavado de la mano, la desinfección. Luego llegaron los antibióticos, fue otra oportunidad, ¿no? Y no se infectaban los muñones, no se infectaban los pacientes, no morían por sepsis, ¿no? Porque cada etapa en la Segunda Guerra Mundial fue diferente y luego la historia de las lesiones agudas por trauma, por guerra, fueron mejorando y luego vino la oportunidad de las prótesis
y los pacientes recuperaron, como ustedes pueden ver incluso en los Paralímpicos, capacidades increíbles, ¿no? Ver a este nadador sin piernas que gana un campeonato paralímpico con una velocidad increíble, nos dice que los límites que la tecnología nos aporta y las capacidades de las personas, la resiliencia de las personas nos aportan, también nos debe interpelar en la salud ocupacional cuando nosotros somos espectadores y no somos actores, ¿no? Espectadores y no actores. Actores quiere decir que yo utilizo todas las herramientas, todos los recursos para dejar de ser una patología oculta del cáncer y poderla identificar con una precocidad que le va a dar más oportunidad al trabajo. Deja de ser un marco teórico que hoy, el marco teórico, tenemos muchas oportunidades de acceder, pero si yo no tengo datos, ¿qué? Lea usted, pero si usted puede leer todo, ¿qué línea de terapia oncológica, de antineoplásico? Pero si usted no hizo lo primero, que es ¿qué síntomas de alarma me dan? ¿Quién es mi población de riesgo? ¿Cuál es mi población de riesgo? Usando adecuadamente las palabras. ¿Cuál es mi población de riesgo? ¿Cuál es la edad donde más evidentemente puedo encontrar cáncer de seno de tumores paranasales? ¿En qué edad? Y estoy tomando un ejemplo de posiciones. Por lo tanto, si ustedes no tienen claro cuáles son los agentes cancerígenos que tienen en su lugar de trabajo, esto puede suceder. Bueno, y hablando de la doctora Menzi también es responsable del registro de mesotelioma. Yo me gustaría que uno de ustedes, cualquiera, me dijera en qué edad comenzó la exposición al asbesto y en qué edad se prohibió en Argentina el uso de material para determinadas actividades laborales o comercialización. No, si no quieren responder, no respondan. Pero pregunten en Brasil, cuando el Congreso de la Nación les plantea, les retoma, ahora no, ya lo resolvieron, el listado de agentes cancerígenos. ¿Cuál es el desafío de Canadá, que tiene un sistema que ahora vamos a ver, el CAREX, para identificar patologías, pero que es permisiva para un tipo de material de asbesto? Si ustedes no tienen este conocimiento y además no conocen que en la empresa todos los caños están cubiertos de asbesto, ¿sí? De fibras de asbesto, y tienen que plantearse si erradican ese asbesto o tienen que plantear si lo encapsulan, porque el empresario le va a decir, decime qué hago, porque tengo solo 100.000 pesos para hacer esto. Y ustedes van a decir, con 100.000 pesos no se puede desamientar, bueno, queda así. No, tenemos, aun cuando sea artesanal, la posibilidad de encapsular, porque una fibra de asbesto nos puede llevar a tener un mesotelioma, ¿sí? Por lo tanto, los conocimientos en la medicina del trabajo no pueden quedar en los libros, están en las calles, están en los puestos de trabajo, ¿sí? Están en el rostro del trabajador, están en el diálogo. Esa es la diferencia con el clínico, porque el clínico recibe al trabajador enfermo, ¿sí? Que ya tiene una historia de síntomas y signos. Yo transitaba, porque a la mañana yo aún tengo desenvolvimiento hospitalario, y escuchaba a un paciente contarle a otros pacientes, ¿sí? De ahí me entusiasmó la idea de la clínica, de la escuela de pacientes, cómo narraba a los otros pacientes cómo había evolucionado su enfermedad. Me detuve a escuchar esa narración. Hablaba de cronología, de horario de presentación de los síntomas. Lógicamente que él no decía de esta manera, pero yo iba incorporando su discurso a todo lo que estaba planteando. Cronología, horario de presentación, agravamiento de los síntomas, cómo impactó en su calidad de vida, cómo modificó su hábito alimentario hasta que llegó a tener que pedir un turno porque, como dijo él, no podía más, ¿no? Él se automedicó hasta que un momento dijo, con esta automedicación no resuelvo mi problema, ¿sí? Y esta mirada, si no la tenemos desde el consultorio de medicina laboral, más aún cuando tenemos
acotada esa intervención, porque no es que los trabajadores pueden ir todos los días. En mi experiencia personal, cuando trabajaba en empresa me decían, por favor, cuando eran 10 minutos me decían, por favor, no más de 10 minutos. Luego van tomando confianza y te dicen, por favor, no más de 5 minutos, no tengas más de 5 minutos en el consultorio. Y si yo confrontaba esa mirada de otra área que recursos humanos, probablemente iban a definir iban a indicar a los jefes de sección que no vinieran al servicio médico laboral, sino que fueran cuando salía a la guardia. Y a mí me interesaba escuchar, de tal manera que en vez de confrontar, desarrollaba estrategias para que en 5 o 6 preguntas me pudieran decir qué era lo que los molestaba. Este discurso de este paciente hace unos 4 días o 3 días me hizo recordar cómo tuve que aprender a preguntar acotadamente para que ese trabajador enfermo no se me perdiera, ¿sí? No volviera a su trabajo y luego, aun cuando sea una enfermedad inculpable, eso impacta en su desenvolvimiento laboral y ese era el discurso que yo llevaba, ¿no? Este trabajador que está enfermo va a trabajar en situaciones de riesgo para sí o para terceros, ¿sí? Bueno, centros de referencia nacionales o internacionales. El centro de referencia internacional hoy no es algo distante. Hoy podemos abordarlo, ¿no? Llegar a él por medio de la web. Lo importante es saber a quién leemos, a quién consultamos, porque el diálogo ya es global, ¿no? Entonces, si ustedes escucharon o leyeron que tenemos desde Chile, surgió la idea de un observatorio de mucormiosis. Y yo me quedé maravillado cuando el amigo Diemen, que es el que tuvo la idea, el doctor Diemen de Chile, ¿sí? Que trabaja en una aseguradora, ya son mutuas, y que él se le ocurrió la idea del observatorio. ¿Sí? Y yo no sé qué momento cruzó por todo el planeta para que todos tuvieran interés en ser parte de este observatorio, ¿no? Y hoy tenemos un observatorio internacional de neumoconiosis. A mí me parece algo increíble, ¿no? Que se alinearon los planetas, no. Hoy, quien hace uso adecuado de la web, de las redes sociales, su trabajo se hace mucho más operativo, se enriquece y muchos profesionales en el mundo entero están interesados en intercambiar su experiencia. La medicina del trabajo no está ajena a esto. Por eso también tengo una mirada yo, que desde la medicina del trabajo no es importante el congreso. No es importante señalar que tuvimos una jornada. Lo importante, no digo que sea valioso, importante. Hay una diferencia. La cuota de valor que puede tener es muchas veces el networking, ¿no? La oportunidad que yo tengo de conversar con otros colegas en ese encuentro y compartir sus experiencias, sus estrategias. Este es otro aspecto que hay que señalar. Compartir las estrategias, no solo el conocimiento. ¿Cómo haces para obtener esta información? En Argentina tenemos centros de referencia importantes. Tenemos el Hospital Rofo, es un centro de referencia internacional, ¿no? Tenemos el Hospital Curí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En Córdoba también hay centros de referencia. Y a nivel internacional, cada patología, ¿no? Tenemos en Brasil un experto en el tema de patología pulmonar relacionada al trabajo, ¿no? Y así en México otros, ¿no? Hay una médica en México DF que ha estudiado muchísimo el mesotelioma y ha avanzado en las técnicas de laboratorio. Vivir en la discusión si lavado bronquial sí, si lavado bronquial no. Nosotros tenemos que, por eso, esa mirada transversal, ver lo que hacen los neumonólogos, ver la utilidad que tiene la fibroscopía pulmonar, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Qué obtuvieron? Yo en mi trabajo tuve la oportunidad
tuve la oportunidad, tengo que agradecer, de poder interactuar, ¿no? Y entrar en este debate, ¿no? En este debate fantástico de poder escuchar al neumonólogo y decir, no, pero ¿en qué expectativa tenés vos del lavado alveolar, ¿no? De bronquio alveolar. ¿Cuál es tu expectativa? Mirá que nosotros, y conocer el índice de valor de ese estudio. No digo que no tuviera un índice de valor, pero ¿cuál es el verdadero índice de valor? ¿Sí? Bueno, digamos. Bueno, el nivel de... A ver, imagino que ustedes ya conversaron del fenómeno estocástico que tienen las exposiciones, ¿no? Si bien hay valores de referencia, esto, como nadie me habla, me pongo nervioso, porque si alguien quiere decir, agregar algo, está bueno, porque yo no sé, si me están escuchando, ¿no? Y siguiendo, y no, a mí no me molesta que me interrumpa, pero es importante, si tienen claro lo que es el concepto estocástico, ¿no? Si bien hay valores de referencia que pueden servir para otros aspectos, no hay una carga de exposición, o sí, o podemos desde la epidemiología tener un criterio. Esto es importante. ¿Alguien me quiere decir si vieron el tema estocástico? Si lo abordaron en las clases previas, porque a mí me hace falta tener, esto es el tema virtual es que impide que yo les pueda mirar a los ojos y poderles preguntar directamente. Pero ¿alguno de ustedes me quiere decir si vieron lo que es el aspecto estocástico de este tipo de patología? Doctor, buenas noches. Bien. Sí, buenas noches. Lo dimos en la clase... No busque palabras difíciles, Matías. No busque palabras difíciles. No, en la parte de la clase de radiación ionizante que dio el ingeniero Ayuela, hablaron de la parte de efectos estocásticos y no estocásticos, la radiación ionizante en cuanto a los tumores que pueda producir. A ver, ¿me aclara un poquito más esto? Que había, o sea, los dividía en efectos que dependían de una cierta dosis para producir. Perdón que me entró una llamada. Ahí está. No, efectos que dependían de un cierto umbral de dosis para producir un efecto futuro y otros que una dosis mínima podía producir un efecto, que era, o sea, un efecto a largo plazo no dependiente de la dosis. Bien, ahora sí, no depende de la dosis, ¿no? El que pueda producir un tumor. ¿Estamos de acuerdo o disentimos? No, estamos de acuerdo, que no depende de la dosis, sino que es una cuestión quizás hasta fortuita de que una dosis mínima, una sola exposición, puede producir a futuro un efecto cancerígeno. Él lo ejemplificó como una rueda de lotería, o sea que puede pasar como que no. Bien, pero no es tanto de lotería, ¿sí? Nuestro nivel de conocimiento aún no nos permite, ¿sí? Ver por qué se activa a nivel de la célula, de, de todo lo que es la mutación, la alteración genómica, todo esto, qué es lo que activa en unos y no en otros. Estamos en un nivel de conocimiento y nos quedamos con lo que usted señaló, que no hay una disrelación, ¿sí? Entre la dosis y el efecto cancerígeno, ¿sí? Aún estamos, o sea, hoy tenemos que abrir nuestras cabezas para decir, como les mencionaba yo, de Lister con la Primera Guerra Mundial y después los antibióticos con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes que son jóvenes tienen que tener la cuidada forma de asumir los conceptos en función del crecimiento del conocimiento, de la ampliación del conocimiento. Cada vez conocemos mejor el comportamiento, ¿sí? A nivel celular, cada vez la biología molecular nos aporta datos, cada vez los estudios genéticos también nos aportan datos. Por eso, hasta este momento, lo que tenemos, Matías, claro es que no hay una dosis
específica para desarrollar la alteración al nivel, ¿no? Todo el circuito este de la carcinogénesis, ¿no? Esto es lo fundamental. Yo le agradezco mucho porque escucharlos me ayuda a ir orientando la conversación, ¿sí? De lo contrario es un monólogo. Y todo para que ustedes también tengan ordenados los criterios, ¿sí? Vamos tejiendo, vamos. Gracias, Matías, ¿sí? ¿Quiere preguntar algo? No, puede preguntar. Bueno, ¿sí? Seguimos en la clase. Bueno, y ahora, fíjense el planteamiento que les traigo acá. Hay un área de la higiene industrial, que son justamente los higienistas, y nosotros tenemos en Argentina, no es algo menor, que tenemos una asociación de higienistas de la República Argentina, que es la ARA. Si ustedes, como médicos, no han dirigido su mirada, recientemente tuvieron sus jornadas en la rural, ¿sí? La ARA, que es la Asociación de Higienistas, que es una asociación que vive constantemente abordando los desafíos que significa la exposición, ¿sí? En días, el doctor Fuchs, que es un toxicólogo muy conocido, muy reconocido, ¿sí? Por sus investigaciones ambientales, habló sobre el tema de determinados productos que iban en las espumas para el incendio, ¿sí? Y que hoy la IARC, ahora vamos a hablar de ello, definió que tiene un nivel de riesgo cancerígeno, ¿sí? Lo incluyó en un grupo de riesgo cancerígeno. Este diálogo, fíjense, por un lado les he planteado el diálogo con la clínica oncológica, con la clínica neumonológica. No dejamos de ser médicos porque somos médicos del trabajo, todo lo contrario, tenemos una especialidad que nos da un abanico de oportunidades que muchas veces el clínico asistencial no las tiene porque está demasiado exigido por su quehacer dentro del ámbito hospitalario o del consultorio o del centro de salud. Nosotros tenemos la posibilidad de abrirnos nuestros brazos hacia un lado y otro. Por un lado, entonces, ahora miren cómo incorporo todo esto en un espacio, ¿no? Por un lado tenemos el diálogo con la clínica oncológica, la clínica neumonológica, la clínica urológica, ¿no? La famosa enfermedad de los desodorinadores, la primera enfermedad ocupacional. ¿Alguno de ustedes me quiere decir a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me refiero con la enfermedad de los desodorinadores? Que generó un tipo de cáncer específico. Es importante tejer la historia, cómo encaro las guerras. Bueno, ahí se perdió la señal, lamentablemente. A esperar que... Ahí volvió. Ahí volvió, Carlos. Tengo que compartir nuevamente. Tenés que compartir nuevamente. Sí, ahora ¿Estás en Buenos Aires? no. Motiven, sí. La importancia de tener en la mano derecha el diálogo con la clínica, ¿sí? Y por el otro lado, por el otro extremo, por el otro brazo, el diálogo con los higienistas, ¿sí? Que nos van a hablar cuál es el material particulado que tenemos, qué velocidad tiene. Con la pandemia, yo aprendí a dialogar mucho por la red, ¿no? Y me enriquecí, no fue un límite. Y por eso les planteo, hoy yo comparto muchísimo por medio de la red en el diálogo, como estoy dialogando con ustedes, con otras áreas. Y les planteo mis dificultades, mis limitaciones. Y luego me dicen, lea tal, investigar este aspecto, y voy integrando. No se detuvo
para aprender más, para poder comprender todo esto. Por eso es importante para la exposición al polvo de madera. Fíjense ahora cómo integro. ¿Cuál es la densidad de polvo de madera? ¿Y a qué altura llega cuando se trabaja el polvo de madera que baja polvo? O sea, ¿con qué material el mayor nivel de exposición? ¿Y qué otra cosa tengo que conocer en ese momento? Si utilizaron los EPP, ¿no? Si hubo protección respiratoria. No es necesario ir a una fábrica, a una empresa. Cuando circulan ustedes por la calle, y a mí me sucede, que a veces tengo que decir, Carlos, no te detengas. Porque veo a los zanjeros, ¿no? A los que trabajan haciendo zanjas, sin guantes, trabajando con la vibración de la máquina, ¿sí? Con el ruido, sin protectores auditivos. Yo, ¿qué me planteo? Digo, estas personas no tienen conciencia del riesgo, ¿no? Van a ser hipoacúsicos, van a tener problemas en sus muñecas, en sus tendones. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia del riesgo. ¿Y eso qué significa? Que no hay conciencia del autocuidado. No hay una cultura del auto, ¿sí? Si no estamos vigilando, no hay autocuidado. Ese es el otro desafío que hoy tenemos, ¿sí? Promover el autocuidado. ¿Qué significa esto? Un cambio de cultura, que no significa dejar todo en... Porque hay escuelas, no quiero diluir, barbarizarme mucho, pero hay una escuela francesa que habla de la teoría de la responsabilidad del empleador en promover y proveer de todos los elementos de protección al trabajador. Pero también el comportamiento seguro depende de la responsabilidad del trabajador de usar los elementos de protección personal, ¿sí? A ese nivel planteo yo la participación activa del trabajador. Utilizar los elementos de protección personal, porque de lo contrario yo no puedo valorar cuál es el nivel de práctica segura que hay en la actividad. Entonces estamos en un todo, en un todo. Lo que nos ofrecen los higienistas, caracterizar el nivel de exposición, ¿sí? Si se están cumpliendo todos los mecanismos de prevención respiratoria, el manejo del ambiente interno, todo eso va a generar un marco para el riesgo, un marco para el riesgo, ¿sí? Y acá les planteo, ¿no? Una inspiración mía, ya es un perfil que se está planteando. No se escucha bien, Carlos. ¿Podés repetir esta última parte? ¿Podés repetir la última parte que no se escuchó? Dirección para promover investigaciones en epidemiología. ¿Sí? Fundamental, fundamental. Porque en la medida que tengamos perfiles de trabajadores, de tiempo de exposición, de género, de otros factores asociados, ¿no? Que puede ser si hay tabaquismo, ¿no? Si tienen problemas respiratorios crónicos. ¿Qué tipo de trabajador es el de mayor riesgo? Que no significa, y esto que les quede muy claro, no significa discriminarlo en la tarea, significa acompañarlo en su desenvolvimiento laboral para conociendo su perfil de exposición, ¿no? Y lo que nos plantea esta mirada es, nos vamos no solo del perfil de exposición, sino al grupo de riesgo. Yo tengo un grupo de riesgo al que voy a tener más atenta mi mirada, ¿no? Para intentar reconstruir las redes de causalidad, ¿no? ¿Cuál es la causa de que esta persona tenga cáncer, ¿no? ¿Por qué tiene cáncer de pulmón? ¿Por qué tiene cáncer de mama? ¿Por qué tiene cáncer de próstata? ¿Por qué tiene cáncer de senos paranasales? ¿Por qué tiene cáncer de piel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Y luego la epidemiología nos dice, hay un valor
de predicción por el tiempo de evolución de su enfermedad, yo puedo mirar los datos, es decir, tuve o es un fenómeno aislado, un hecho aislado, y yo tengo que profundizar en el conocimiento por qué esa persona, ¿sí?, tiene cáncer de piel cuando todo el resto no la tuvo. Pero es para interpelarse como profesional, ¿sí? No tiene una expresión técnica en el papel probablemente, pero sí interpelarse, decir, yo estoy atento, ¿por qué? Ningún otro trabajador tuvo cáncer de piel y este. ¿Qué factor? ¿Un factor genético? ¿Un factor fenotípico? Y eso nos hace académicos, nos hace profesionales técnicos, ¿sí? Bueno, hace un mes, más aproximadamente hace un mes, que yo en la parte académica me desenvuelvo en seguridad, ¿no? Porque es el único espacio que encuentro un lugar donde promover un observatorio de nanoseguridad. En el momento el profesor Cohen, un inspirador de eso, pero bueno, no continuó y aún no tenemos en Argentina un observatorio de nanoseguridad. O sea, me refiero a la exposición a los nanomateriales y tener un lugar donde podemos ir evaluando qué tipo de nanomateriales ambientales tenemos y cuáles pueden ser generadores de alteraciones en la salud. ¿Sí? Bueno, estuve en una reunión de la Fundación Argentina de Nanotecnología y un experto en salud ocupacional de España vino a plantearnos que para el programa hasta 2027 no se habla más de incertidumbre, se habla de impacto, ¿no? Que eso me parece que es importante, ese cambio del concepto de incertidumbre a impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien vemos el beneficio que alguna nueva tecnología, algún nuevo material ofrece, por el otro lado, tenemos que conocer cuál es el impacto negativo que este. No me quiero alejar del tema de la salud ocupacional porque de alguna manera va a llegar también ahí, pero ahora estoy trabajando en el tema de nanoplásticos, ¿sí? Que no son materiales que se producen, sino son la fragmentación por medio de la luz solar y del agua, ¿no?, de los materiales plásticos que consumimos en nuestros hogares, y algunos de esos pueden ser ingeridos o inhalados, ¿sí? Bueno, es importante conocer el impacto que va teniendo en la cadena alimentaria el nanoplástico, porque lo vamos a consumir, y cuándo va a llegar a ser un peligro. Hoy hay un planteamiento que la ingesta de nanoplásticos, ¿no?, nos puede producir problemas a nivel de las placas ateromatosas que hay en las arterias, ¿no? Entonces están preocupados por las arterias del cuello, ¿no?, que ahí el nanoplástico se agrega y aumenta el riesgo de una obstrucción. Está en investigación. Pero quiero simplemente hacer un paralelo, que las investigaciones nos llevan no a negar la presencia de algo, sino a ver a qué me dedico yo. Si bien veo el impacto positivo, también tengo que ver ese impacto negativo. Eso es lo que quiero que les quede, ¿no? Y de alguna manera eso permite que nosotros profundicemos en el tema. Dice, muy bien, muéstrame cuáles son las características de este producto. Está maravilloso que tenga un impacto positivo y yo quiero conocer si este producto puede tener un impacto negativo. Y comienzan a prohibirse algunos elementos, por ejemplo, el dióxido de titanio, que está incorporado en los bronceadores, ¿sí? Ahora la IARC lo definió como un riesgo cancerígeno. Bueno, y avanzamos a este concepto de redes de causalidad, de un perfil de riesgo, porque esto también forma parte del Plan de Prevención 2025, ¿sí? A ver, ahora no puedo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de que todos estos conocimientos se requieren de laboratorio, ¿sí? De laboratorios para investigar. Acá les pongo un ejemplo
de un laboratorio que hace análisis químico, pero enfocado, como es el de Luigi Devoto, que tiene también un laboratorio para investigar este aspecto, ¿no? El impacto negativo que puede tener en la salud de las personas los agentes cancerígenos. Bien. Y acá lo llevo a, no sé si esto lo abordaron, ¿alguno de ustedes quiere manifestarme si conoce el programa CAREX? No sé si Fátima les habló del programa CAREX. No, No, Bien, doctor. No, no lo conozco. bueno, bien, por favor, esto ténganlo, regístrenlo en su anotador, ¿sí? Porque me permite recordar a Julieta Rodríguez Guzmán, que el profesor Cohen la debe recordar, una entusiasta, no solamente una comprometida, una entusiasta promotora de avanzar en los temas de cáncer ocupacional en América, porque era la responsable de CEPO en la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente la perdimos el año pasado, falleció. Yo estoy muy agradecido a ella porque pude conocer un poco más de los agentes cancerígenos porque nos convocó a reuniones, la primera en Bogotá, estuvo la doctora Fátima, me parece, en esa reunión, estuvo el ingeniero Chávez de Costa Rica, ¿no? Y Lorenzi de Brasil, que es un epidemiólogo, que siguen trabajando, ¿no? Son personas que siguen trabajando, investigando, y este diálogo lo mantenemos, que se pasaron ya cerca de 10 años y seguimos en diálogo. Bueno, pueden conocer a Carex, ¿no? Que tiene su sede en Canadá, ¿no? Y el responsable uno de los tres responsables, uno de ellos era la doctora Julieta, pero el profesor Dammers, ¿no? Paul Dammers, como ustedes me escuchan, es su apellido, ¿no? Promovió conocer las exposiciones laborales en América Latina. También lo hizo en España. Y fíjense el trabajo que lograron en este relevamiento, ¿no? En España, identificó como agente, esto es importantísimo, lo que hizo Colombia en algún momento, ¿sí? Dijo, no podemos estudiar todo, no podemos dedicar todo nuestro esfuerzo a un solo, a todos los agentes cancerígenos, ¿no? Los tenemos que conocer, sí, pero ¿qué hicieron? Primero en España y después le digo en Colombia, en España identificaron como agentes con mayor cantidad de expuestos a la radiación solar, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un parámetro que me dice, esto yo denomino expuesto a quien tiene al menos 75% de la jornada laboral expuesto a la radiación solar, ¿sí? Ya tengo un punto de inflexión. A este grupo del 75% de su jornada laboral lo voy a seguir, ¿sí? Ustedes ya saben para qué lo van a seguir, ¿no? ¿Qué posición, qué es lo que tiene el sol, ¿no? Que produce problemas en la piel, ¿no? O sea, ¿por qué es un agente de riesgo cancerígeno? ¿Qué composición tienen los rayos solares que me van a producir, ¿no? El cáncer de piel? Y ahí se abre todo un campo, ¿no? Primero, fíjense ustedes, la importancia que tiene, porque me abre un camino para hablar con los dermatólogos y decir, ¿qué es un biotipo de piel 1, un biotipo de piel 2? ¿En qué biotipo de piel veo más melanoma o cáncer no melanómico? Señores, profesionales de la medicina del trabajo, ustedes son médicos y tienen la puerta abierta a hablar con otros médicos, de igual a igual. Y a ellos también les sirve la reflexión que ustedes les plantean, ¿sí? En Argentina tenemos mucha gente expuesta a los rayos solares, ¿sí? Creo que acá es un grupo amplio de participantes y en este grupo, si recordamos Mendoza, ¿no? Todo el tema no solamente de la uva, de los la arándanos. doctora Tamara Ríos trabaja con el sindicato de guardavidas de la ciudad de Mar del Plata. Ahí hay una clara profesión expuesta a radiación ultravioleta
y es un problema que le han manifestado los trabajadores en distintas oportunidades. Sí, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantada. Tamara, un gusto realmente Bueno, yo le escucharlo. comento mi experiencia que no pudo progresar, no pude avanzar, pero la verdad que es todo lo que usted dice. Me entrego tratando de buscar un tema para hacer la tesis, me acerqué a los sindicatos y bueno, manifestaron como uno de las preocupaciones principales era esto, ¿no? Advirtiendo que hay mucha deficiencia porque no se reconocen como elementos de protección personal. eh, por ejemplo, en algún momento pidieron los protectores solares que fueran parte del elemento que les dieran. El tema de las casillas no le reconocen la protección con ¿cómo se llama? Con los filtros de la luz, las gafas. Bueno, estuve investigando sobre todo eso. Me acerqué también a la campaña para hacer la campaña de la detección del cáncer de piel en un momento, hablando con dermatólogos también con oftalmología por el tema del impacto en los ojos. Pero bueno, hay bastante resistencia, no es tan fácil, porque lo que pasa es que se deja en evidencia, en el caso de acá de Mar del Plata están municipalizados, entonces se deja en evidencia que, bueno, en este caso la municipalidad no cumple con la ley, entonces ahí hay bastantes problemas en ese sentido, ¿no? Porque uno lo que termina exponiendo es la responsabilidad de los organismos que debieran estar en eh, bueno, que en este caso es el empleador, son los empleadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Quedó medio en Pero stand-by nosotros, la cuestión. sí, Tamara, Mm. siempre pensemos en lo que podemos aportar para la concientización, que eso es un paso para el reclamo, para plantear cosas, ¿no? Chile tiene incorporado el protector solar como un recurso que deben entregar las mutuas a los trabajadores expuestos a radiación ultravioleta, ¿sí? Está definido. Ahora, si un país lo tiene, es un antecedente para plantearlo, pero hay que conocer eso, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que conocer cómo es la curva de exposición solar, en qué más expuestos a las radiaciones solares. Por eso hay países que recomiendan qué hora no deben ir los niños a la playa, ¿no? E incluso personas Sí, grandes, sí, sí. ¿no? No solo por la deshidratación, por el efecto del sol, por el sol, ¿no? Por el calor que les puede producir problemas de salud, también por la exposición, ¿sí? Hay un organismo que es el CITED, con Y, me parece, y CITED, que estuvo estudiando calor y exposición, ¿no? Yo perdí con la pandemia el contacto, pero con todo gusto, si usted persiste con el tema, el profesor Cohen puede ofrecerle mi correo y podemos En algún momento lo vamos a retomar más allá de que sea tema de tesis o no, porque manejar con mucha responsabilidad en Argentina, ¿sí? mm, Porque sí, además yo no te trabajo en escucho. el Ministerio de Trabajo de acá de Mar Ah, del Plata. sí. Entonces también tengo una responsabilidad también como desde esa parte, desde los organismos, desde el organismo gubernamental, ¿no? Claro, y Pero ustedes bueno, tienen la ATL, ¿mm? tienen la administradora ¿Sí? de trabajo local. Mm, Sí, no, sí, ¿cuál? donde ¿De qué? Tienen que averiguar. Tamara, La ATL es de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ah, sí, Tienen sí. que ver si tiene una sede en Mar del Plata. es la sede donde trabaja Tamara, sí, Ah, bien, Ah, es el una administradora de trabajo ministerio. local. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, bien, ahí tienen que tener un área de epidemiología ocupacional, deberían tener, ¿sí? Pero Bueno, bueno, criticar no es lo positivo es mostrar evidencias, mostrar información, porque todos necesitamos de información, ¿sí? Y
La información nos lleva al conocimiento y el conocimiento a la aplicación práctica. Recuerde esto, Tamara. La información nos plantea interrogantes, profundizamos en esos interrogantes y llegamos a conocimiento. Y usted como yo, trabajando en el ámbito público, tenemos que transitar del conocimiento a la aplicación práctica. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo aplico? ¿Y en qué áreas? ¿Sí? Porque lo que queremos es que los trabajadores no se enfermen, ¿no? No tienen por qué enfermarse por su trabajo. O tenemos por lo menos para ser prácticos también nosotros, minimizar esa exposición, minimizar el impacto, minimizar el riesgo de enfermarse, ¿sí? Si no siempre podemos evitarlo, pero minimizarlo. Entonces, ya es un trabajo ese, ¿no? Y luego, detectando precozmente la enfermedad, mitigarlo, ¿no? Entonces, estos términos, por favor, ténganlos todos en cuenta, ¿no? Minimizar el impacto, mitigar, es decir, cuando ya se produjo la lesión, mitigar lo más precozmente, o sea, disminuir el efecto que tuvo el agente de riesgo en la salud, sea cancerígeno o no sea cancerígeno, ¿sí? En cualquiera de sus ámbitos, ¿sí? En cualquiera de sus áreas de expresión patológica, ¿no? Me voy a ir del tema un segundo para comentarles que cada espacio de diálogo enriquece. Yo en el año 2008 participé de la reunión de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional en Costa Rica. Jamás pensé que más allá de esos momentos iba a tener una interacción tan linda, tan interesante con Costa Rica, ¿sí? Y ustedes podrán, como ustedes se están formando en medicina del trabajo, pueden explorar lo que es la enfermedad renal mesoamericana. ¿Cómo surgió esto? No surgió de la medicina del trabajo, surgió del ámbito de auditoría, que comenzaron a investigar por qué tenían un incremento de trasplantes renales, ¿sí? Y fueron avanzando en la exploración al sol, al calor, y estos no tomaban el líquido suficiente y hoy se iban a la insuficiencia renal crónica y por eso se producía el trasplante, ¿sí? Miren, este es el biofeedback. Yo les estoy proponiendo que dialoguen con los clínicos y los clínicos se preocuparon, los auditores, porque decían, bueno, ustedes imagínense lo que significa un trasplante renal en costo, ¿sí? Y al auditor le dicen, investigue usted, señor, ¿por qué tenemos tanto trasplante? ¿Sí? Y tuvieron que investigar y llegaron, incluso tiene el nombre, Rica en ese tiempo tenía el apoyo de, a ver, no me quiero confundir el país, si es Finlandia o Finlandia, un grupo de finlandeses, me parece, que habían creado un espacio de investigación de todo lo que eran las enfermedades por exposición al calor y pesticidas, ¿sí? Es otra línea de trabajo por pesticidas. Y avanzaron muchísimo en conocimiento y el programa de Finlandia, ahora recuerdo, los ayudó a tener un mejor conocimiento de sus exposiciones a pesticidas y al problema de la exposición a calor. Bueno, sí, entonces no quiero perder la línea de trabajo. Vean ustedes cómo el tener un nivel de identificación de los expuestos, esto es un ejemplo, y cuando estuve en Bogotá me plantearon si podía aportar algo. Yo lamentablemente por mis horarios laborales no podía participar, pero sí me enseñaron, aprendí algo, me dejaron ese aporte de que ellos planteaban trabajar con los mayores de posición, como primera línea de trabajo, ¿no? O sea, no, como en cualquier país, los presupuestos son acotados, los recursos humanos con nivel de expertise no son lo suficientes como para poder contar, por ejemplo, en Argentina, un país mucho más extenso que Colombia, ¿no? Y si bien tenemos un país con un buen nivel de médicos del trabajo, ¿no? Se requiere presupuesto para investigar. Y se requiere universidades, este es el otro desafío, ¿no? De ahí el valor que tiene la Universidad Nacional de Rosario en esto, de promover la carrera de médico de trabajo y que ustedes presenten trabajo, ¿no? Esto es un enriquecimiento. El otro paso sería tener una maestría y un doctorado que no tenemos en Argentina, doctorado en medicina del trabajo, ¿sí? Hay maestría, pero no hay doctorado.
¿Por qué es importante el doctorado? Porque el doctorado, para esto habría que conseguir fondos, financiamiento externo, financiamiento de algunas empresas que aportaran a un fondo común para que no hubiera conflicto de interés, ¿sí? Para tener un programa de doctorados, 1, 2 doctorados o 3 doctorados al año, ¿sí? Que pudieran presentar, o sea, podrían estudiar más, pero por lo menos 1 o 2 tesis que pudieran surgir cada año sobre temas que son específicos de la medicina del trabajo. Específicos. O sea, el doctorado, a diferencia de la maestría produce herramientas y da conceptos más profundos sobre la especialidad. El doctorado es una formación con la finalidad de investigar algo específico, ¿no? Uno se plantea una hipótesis, hasta profundizar un conocimiento, no todos los conocimientos. Bueno, México tiene maestrías y doctorados en salud ocupacional, sin embargo no tiene la precisión de las normativas argentinas, ¿no? Colombia tiene el sistema de Gatizo, pero Argentina tiene muy definidas sus normativas. De tal manera que aprovechemos lo que tenemos y miremos lo que avanzan otros, y si integramos todo, vamos avanzando cada vez más. Bueno, ahora están. Yo creo que no la se perdió. Ah, sí, ahora sí. Me fui, se fueron. Ay, Dios, ¿qué pasó? Se fueron. Profe, yo lo veo a usted, doctor. ¿Me ve? ¿Me Sí, ve? sí, Pero no ve la pantalla. Sí, perfecto. sí, Carlos. ¿Ve el tema también? No, Se ve y se escucha bien. ¿Pero ven el tema? no, ¿Recolección de información? no, Es- la pantalla compartida no. Ah, pero no puedo, no hice acá para compartir, no sé por qué. No se ve recolección de información, ¿no se ve? No, tiene Hola, que volver a compartir. pero no veo dónde. Perdón, voy a ver si reduzco acá y lo A veo. Zoom, Perdón. sí. Ahora sí, pero, El botón pero no verde me aparece. abajo. Ahora sí, perdón. Bueno, no hay A problema. ver si puedo tener acá. Que tuve que minimizar. A veces pasa que se mueve la pantalla. Ahora sí verlo, ¿no? ¿Lo ven? Todavía no, Ahora no me escucha. Pero, tiene ¿me que, ven? ¿Ven o no sé qué pasa? no, tiene que volver a ¿No? compartir. Tiene que volver a entrar en Zoom, tiene que ir al botón ¿Están verde donde viendo? dice compartir. Tengo que minimizar ahora. No, no se está viendo, ¿eh? Usted todavía no está A ver. compartiendo. No, pero No, tiene tiene muy Sí, mala muy mala conexión. conexión. Ahora se cayó directamente. Bueno, vamos a esperar que se reconecte. Ah, no, ahí está, a ver. ahora sí, ahora sí. Ah, Pedirle, si podés mandar después la ahora presentación. sí. No, todavía no se ve ni tu cámara ni la presentación. Volvé a hacerlo, Miriam, ¿Ven la pantalla todo, no? Está, Si como querés está anfitrión. como, está ¿sí? como coanfitrión. Sigue como coanfitrión. Sí. Ahora Bueno, sí se ve gracias. la cámara. Bien. Pero Ahí sí, ahí está, Ahora sí, perfecto. Ahora recolección, se ve. estaba en la diapositiva bueno, número. Ahora sí, perfecto. recolección de información. Bien. Bueno, paso siguiente, recolección de información. Recuerden que comencé hablando de datos. Para tener datos tengo que recolectar información, ¿sí? Entonces, tengo que tener dos métodos, ¿sí? El método de registro activo de los casos, ¿sí? Tener una ficha epidemiológica del registro, que tiene un apartado para los datos del paciente, otro para los datos del tumor
que cede los datos, datos. Esto, perdón porque como cortamos, no debo haberlo dicho. ¿Qué estrategias tengo yo para avanzar en el tema de mejorar el registro de tumores ocupacionales, ¿sí? De cáncer ocupacional? Esta es una estrategia, ¿no? Esta ficha epidemiológica, que es un instrumento que se utiliza para registrar en forma activa los establecimientos privados a cargo de un registro de casos de cáncer de los establecimientos, mayormente en las provincias, ¿no? Los privados, o también puedo hacerlo, las instituciones privadas pueden ceder, o sea, ofrecer los datos que pueden ser anónimos. Esto pasa también por el CEI, Comité de Ética e Investigación, ¿no? Los datos que yo voy a tener son anónimos, no tengo los nombres, o los tengo separados, ¿no? Para la seguridad de las personas que tienen estos problemas. Yo por el tema de la hora también voy avanzando un poquito, ¿sí? Y luego tenemos el registro pasivo de los casos, que se desarrolla mediante la entrega de información en forma digitalizada proveniente de los... Carlos, ¿nos escucha? Ahí se cayó. Bueno, esperemos un momentito que se reconecte. Tiene muy mala conexión, lamentablemente. Miriam, Sí, ahora sí. Se había doctora Ríos, ¿me desconectado. escucha? Sí, yo creo que si usted apaga la Bien, cámara, tal vez tengamos perfecto. mejor suerte de escucharlo mejor. Bueno, bueno. Adelante. ¿Quiere que apague mi cámara? Bueno, ¿ves? Y es una opción para ver si lo podemos escuchar mejor y se corta menos, se entrecorta ¿Dónde menos el está? sonido. El tema es que si le tengo en la cámara voy a tener el video, no hay problema, ¿no? No estamos viendo ahora la presentación. ¿La están viendo o no? No, ahora Ahora sí. Ahora está presentando, sí. Ahora Ahora, sí. doctor, tiene razón, tiene la cámara y se escucha mejor, ¿no? Bueno, por un ratito vemos si más adelante vuelve a mejorar, vuelve a encender la cámara. Bueno, no hay problema, ya nos vimos. Bueno, en algún momento propusimos, ¿sí? Cuando estaba el profesor Cohen, el tener un diálogo con el Instituto Nacional del Cáncer. Tenemos el Instituto Nacional del Cáncer en Buenos Aires, ¿sí? Pero ellos no han creado hasta ahora, esto cambiaron, falleció un interlocutor y la epidemióloga que se encontraba en ese lugar, en ese tiempo, una excelente colaboradora, una persona predispuesta al diálogo, ¿sí? Que nos planteó cómo podíamos mejorar nuestra visión del cáncer ocupacional, pero ella se fue, se fue del cargo que tenía en el Instituto Nacional del Cáncer y esto significó que no pudiéramos avanzar.
Pero fíjense la importancia, ella nos dio pautas, ¿sí? O sea, la expectativa era que se creara la sección de cáncer ocupacional dentro del Instituto Nacional del Cáncer. Que esto les quede, porque puede ser que ustedes promuevan esto y crear la sección. Al tener una sección de cáncer ocupacional en el Instituto Nacional del Cáncer, permitiría que ellos puedan ser interlocutores para un registro de datos de cáncer que los pudiéramos adquirir a través de las universidades, que pudiéramos tener una mayor fuente de información. ¿Y qué nos plantearon en su momento, al inicio? Fue un buen planteamiento. No era fácil tener información desde la historia clínica, no era fácil. ¿Y cómo se planteaba? Sí, estaban trabajando ellos en un proyecto internacional, no solo en Argentina, sino promovido desde me parece que desde la OPS, era tener un registro de anatomías patológicas. Ya era un paso, ¿sí? Porque la anatomía patológica nos decía género, edad, ¿no? ¿Qué de género o qué edad podía tener la persona que era la titular de esa anatomía patológica, ¿no? Y podíamos tener que una persona, vamos a poner de género femenino, de 35 años, ¿sí? Eh, tenía cáncer de mama, ¿sí? Y la variedad de cáncer de mama. O una persona de 50 años que tenía cáncer de piel, o que tenía cáncer de, vamos a ver los más frecuentes cánceres, ¿no? O tenía algún otro tipo de cáncer relacionado con los agentes de riesgo, ¿no? Y nosotros podíamos trabajar por inferencia en qué provincias, fíjense, cómo usamos datos. Por un lado, vieron que España identificó cuáles eran los mayores cantidades de puestos y, por lo tanto, trabajadores en riesgo de tener cáncer o exposición al sílice, ¿no? Bueno, si yo tengo un registro de de personas expuestas a específico, yo ya puedo tener una idea de la edad que tienen, ¿no? Si están en vida laboral o están jubilados. Y me permite trabajar con, hoy que tenemos la inteligencia artificial y tenemos toda la Big Data, podemos trabajar, decir, bueno, en la provincia de Misiones, un ejemplo, ¿no? Tengo cáncer de piel, ¿sí? Tengo cáncer de piel y tengo cáncer de piel en un rango entre 40 años y 65 años, ¿sí? En población activa. Y luego también puedo observar ese rango de cáncer de piel en mayores de 65 hasta 80 años, ¿sí? Pensando en el periodo de latencia, pensando, podemos generar hipótesis que un porcentaje de ese cáncer corresponde a exposición a radiación ultravioleta, ¿sí? Exposición a la luz solar. Es un marco de hipótesis, pero ya permite pensar, ¿sí? Que a partir de ese dato yo puedo comenzar a trabajar con los oncólogos y decir, necesitamos que ustedes a este grupo de personas, que probablemente lo tienen en su registro, nos digan, averigüen en qué trabajaron. Nos está planteando trabajo, pero si nosotros les llevamos esa información y le decimos, mire, en el rango que nosotros observamos de tal edad a tal edad, ¿no? O sea, de un grupo de variables, de gente que está padeciendo un cáncer, ¿sí? Un cáncer de escroto, como los oceanadores, o cualquier cáncer, ¿sí? En ese va un cáncer de vejiga, ¿no? Por la exposición a las anilinas. Entonces yo tengo, mire, tengo en esta anatomía patológica de esta provincia, ¿sí? En las muestras que hemos recolectado, yo tengo cáncer de vejiga en personas de 40 a 65 años, de género masculino. ¿Qué me falta? Me falta cruzar, ¿vieron? Ahora cuando ustedes escuchan esto, que se cruzaron los datos cuando fue lo del COVID también, cruzar los datos de esta gente con su actividad laboral. Si
Ahora, ¿cómo se facilita más el tema? Porque si solo me dieran el número de documento, ¿no? Por un convenio de confidencialidad, porque esto, recuerden que los dueños de los datos son los pacientes, ¿sí? Si yo, o yo les doy todo mi datos, la información esta, y digo, crúcenla con el número de documento. ¿Para qué creen que estoy haciendo eso? A ver, alguien que quiera aportar, ¿por qué estoy cruzando información con el número de documento? Es un punto de avance, ¿eh? Es un punto de avance. Recuerden una de las palabras que utilicé al inicio, y con eso van a tener claro. Si está Bueno, registrado en algún trabajo. exactamente. Si yo tengo a los trabajadores registrados por su número de documento, y yo tengo el número de documento de esa pieza de anatomía patológica, la cruzo esos. Si es en una provincia, más fácil todavía, ¿sí? Porque no es el nivel de población que puede tener la provincia de Buenos Aires, con 7 millones de personas. Cruzo esa información, me aparece. Por lo menos, si es un trabajador registrado o no, y si es un trabajador registrado, si avanzamos con la historia laboral única, ese sería un paso más, voy a saber si estuvo expuesto a determinado agente de riesgo cancerígeno, ¿sí? Este es el futuro con el que podemos tener expectativas. Podemos llegar a identificar, si no tenemos aún el registro laboral en las historias clínicas asistenciales, podemos cruzar datos e ir avanzando en tener una mirada técnica, ¿sí? Sobre la posibilidad de estar expuestos a un agente de riesgo. Y yo acá les incluí, ¿no? Que además de tener un convenio con el Instituto Nacional del Cáncer, tenemos que tener en cuenta la ley 25529, por favor, ténganla en cuenta, que es la de datos personales, ¿no? Que los pacientes, la historia clínica es de ellos y el consentimiento informado siempre es necesario, ¿sí? Y hay otras disposiciones sobre lo estadístico, o sea, hay normativa para eso, hay normativa para trabajar. Por eso, cuando abordamos los temas de salud laboral, todo esto es importante. En las instituciones asistenciales, los comités de docencia e investigación, trabajamos con esto, o sea, ya está establecido. Pero desde la medicina del trabajo es como que no lo tomamos en cuenta. El tema del derecho del paciente, el tema de la propiedad de la historia clínica, el tema del consentimiento informado, los tenemos que incorporar en el trabajo. ¿Usted me permite poder cruzar sus datos con lo que yo tengo? Sí, señor, firme acá, autoriza, y yo puedo seguir avanzando. Hay un camino interesantísimo, por no quiero usar otra palabra, para el médico de trabajo en los próximos años. La inteligencia artificial no solo sirve para monitorear todo el quehacer y encontrar en los puestos de trabajo todas las actividades que se van a poder manejar con inteligencia artificial. Para el médico del trabajo, en su desenvolvimiento como médico de trabajo, todo eso le va a permitir tener un control mucho más técnico de su quehacer y más del ámbito de la propia medicina general, ¿sí? Desde la salud pública, porque yo tengo este es otro concepto, yo enseño salud pública y me cuesta mucho que entendamos que la salud pública habla de colectivos de personas, ¿sí? A diferencia de la asistencial, que me interesa el individuo, la persona. Por eso hablamos de atención centrada en la persona, en ámbito desde el primer nivel de atención hasta el más complejo. Atención centrada en la persona. Porque no es lo mismo un paciente que ingresa con un cuadro de infarto de miocardio que fuma, ¿sí? Que tiene un sobrepeso, ¿sí? Que una persona que tiene un gran estrés pero no fuma, ¿no? Y tiene un índice de masa corporal entre valores normales, ¿sí? Entonces, lo mismo acá, no es lo mismo un trabajador que está ya 10 años expuesto a un agente de riesgo cancerígeno que alguien que tiene 2, y yo voy comenzando a utilizar los datos para obtener un promedio de cuántos años después de estar expuesto el trabajador presenta cáncer, ¿sí? Aun cuando sea estocástico, aun cuando una dosis,
yo comienzo a tener mi propio perfil. Lo mismo para todas las otras enfermedades, que no es el tema para el que fui convocado, pero imagínense lo que es exposición a harinas, imagínense lo que es exposición a colorantes, a todo lo que es el ámbito de la salud del trabajo. Es impresionante, ¿no? Ahora no me deja avanzar o ya terminamos. Bueno, acá está. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, voy a recorrer estos puntos, que es tamizar los datos, tamizar, o sea, yo voy llegando a la mayor perfección, ¿no? Y fíjense cómo existe un programa que es el CITAM, estos programas existen, ¿no? Que ya tiene establecido quienes están recibiendo prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de lo que mencionaron ustedes, cáncer de mama, de colon, recto, de útero. Si hay una relación entre cáncer de mama y trabajo nocturno, ¿qué hago? Yo tengo el registro de estas personas porque me los proporcionan los centros por un convenio, o me permite trabajar como investigador en ese centro, y yo tengo que ver los cánceres de mama si están a partir de que esa persona empezó a trabajar, si tiene un trabajo nocturno. ¿Sí? ¿Qué nos facilitaría eso? Perdón. Perdón, ¿eh? Bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, estamos viendo desde el otro lado cuando ya está todo organizado, y yo lo que puedo hacer es a la inversa, la intervención para comparar datos, ¿no? Y luego tenemos implementar una herramienta de gestión y monitoreo que facilite el seguimiento de pacientes, proveer una visualización general a nivel local, provincial y nacional, e identificar la problemática del cáncer de mama en Argentina. Es el programa CITAM. Todo eso tiene el programa CITAM, ¿sí? Y a esto le podemos sumar el hecho de asociarlo a trabajo nocturno. Ahora esto no me deja avanzar. Ahora sí. Y acá, miren, justo encontré en la provincia de Santa Fe, hay un sistema de vigilancia epidemiológica en cáncer que utiliza las estadísticas vitales, los registros institucionales de tumores de Argentina. RITA, tomen nota de esto, el RITA, que es el Registro Institucional de Tumores en Argentina, RITA, ¿sí? Y el Registro de Cáncer de Base Poblacional, el RCBP. O sea, tenemos herramientas para análisis, tenemos herramientas, ¿sí? El RITA es el Registro de Cáncer de Base Hospitalaria, Funciona en los sectores públicos, Hospital Provincial y Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Rosario, miren qué cerca lo tienen, y el Hospital Iturraspe y Semafe de la ciudad de Santa Fe. Incluye datos institucionales, personales, sociodemográficos, clínicos, anatomopatológicos, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿sí? Y seguimiento hasta el óbito, o sea, hasta la muerte. El registro de base poblacional está conformada por casos nuevos de esta enfermedad a nivel local, cubriendo el sector público y privado de la salud. El registro de base poblacional de cáncer, registro de base poblacional de cáncer, otro término, ¿sí? De la provincia de Santa Fe. Y el RESCAFE, que fue creado por resolución ministerial 455 del 02, inició sus actividades en el año 2003, o sea, hace 21 años. Y en noviembre del año 2019 se reforzó con la ley 13.962, bajo el nombre de Registro Provincial de Estadística de Patologías Oncológicas. ¿Qué conclusión llegamos hasta acá? Que tenemos fuentes de información. Tenemos fuentes de información para poder tener esos parámetros como el que hizo el programa en España, de tener registros. Puedo tener por un lado la pantalla de los cánceres que tengo en la provincia y por el otro lado quienes están expuestos. No estamos perdidos, no estamos en soledad de información. Lo que falta es comenzar a trabajar en cruzar datos, ¿sí? Este es un panorama optimista que les transmito, ¿sí?
No, sí, no es fácil el desafío que tenemos por delante de convencer a los colegas asistenciales, ¿no? Pero en este diálogo transversal podemos hacer, ustedes tienen los colegios médicos, organizar un ateneo, organizar una jornada de la sociedad, ¿no? De Medicina de Santa Fe, del trabajo, para invitarlos y decir, bueno, ¿cómo podemos promover que ustedes en las historias clínicas, y comenzar por uno, por los otorrinos, por los expertos en traumatismos, también para otros lados, o sea, promover que las historias clínicas asistenciales tengan incorporado el lugar de trabajo, ¿sí? En las residencias, en la formación en pregrado. Esto es un desafío a futuro, que la historia clínica tenga registrado por lo menos los trabajos de los últimos 5 años del trabajador, sea trabajador registrado o trabajador informal. Estamos terminando, Jorge, ¿eh? No hay problema, ¿no? O sea, tienen que irse. No, tranquilo, tranquilo. Tengo... Quizá Bien. tenemos un poco Bueno, más de tiempo. entonces, la misión del registro de cáncer, bien, de base poblacional es coordinar el relevamiento sistemático de datos. Miren que estoy terminando con lo que empecé, ¿no? Datos. Nosotros tenemos que trabajar con datos. Producir y difundir información epidemiológica sobre morbo y mortalidad por cáncer, sus factores de riesgo y determinantes. Y acá nos abre una ventana, factores de riesgo ocupacional y determinantes, promoviendo el uso de las evidencias para en forma oportuna disminuir brechas en las desigualdades, sobre todo nosotros en la desigualdad de conocimiento, ¿sí? Y acá tengo, esto van a tener ustedes todo el registro, cómo se hace el registro de casos de tumores malignos invasores de cualquier localización con código de comportamiento en la clasificación, ¿sí? Fuentes de datos, laboratorios de anatomía patológica, laboratorios de inmunohistoquímica, servicios de oncología, para los que quieran hacer trabajos, no pueden hacer a lo inverso, ¿no? ¿Qué estudios, indicadores de cáncer se hicieron y en qué tipo de personas? Y luego lo cruzo con los datos de trabajadores, ¿sí? Las clínicas oncohematológicas. Recuerden bien que hay cáncer hematológico y a qué agentes de riesgo están expuestos. Los hospitales públicos, los egresos, los certificados de defunción, ¿no? Lo mismo en las sanatorios y clínicas, los datos de mortalidad, ¿sí? Que eso los podemos obtener del registro de estadísticas. Bueno, y tenemos quién nos proporciona esa información de cuáles son los organismos internacionales para los registros de cáncer de base poblacional del mundo, es global. Tiene módulos para hacer entrada de datos, control de calidad, incluye una herramienta para facilitar la configuración de una base de datos nueva o la modificación de un existente, agregando nuevas variables, adaptándolo a formularios de entrada de datos. Como verás, profesor Jorge, ¿no? De las clases que tuvimos en la pandemia, cómo el enfoque, toda esta mirada de la tecnología, los big data, ¿no? El manejo de datos, los software, todo, nos abrieron un camino para mirar de otra manera el cáncer ocupacional, encontrar otros espacios de investigación, ¿no? Ya no solo revisar la investigación toxicológica, ¿no? No solo investigar a la gente de riesgo, sino ver cómo podemos seguir este camino crítico para relacionar al trabajador con la enfermedad oncológica. Y acá les pongo un ejemplo que ustedes ya vieron. La radiación ionizante es un tipo de energía, ya lo definimos, que libera átomos, pero acá lo que quería era señalar, o sea, fundamentalmente que hay un mecanismo, cuando hablamos de esto, ¿cuál es el mecanismo que se produce la desintegración de átomos que denomina radioactividad y la energía excedente emitida, que es una forma de radiación ionizante? Esta inestabilidad de estos elementos que se emiten la radiación, o sea, ese es el mecanismo que yo tengo que conocer como médico de trabajo, porque eso probablemente el oncólogo lo conozca, pero no el clínico general, ¿sí? Y buscar entonces las fuentes de radiación, agua, el aire, ¿no? Donde hay más de 60 materiales
60 materiales radiactivos naturales, ¿sí? El daño que causa a los órganos y tejidos, ¿no? Y luego el funcionamiento de los mismos. Bueno, todo este sistema de información, ¿no? Lo tenemos que tener también de los laboratorios, de la unidad de toma de muestras, ¿no? Tenemos que tener un flujo de información organizado, ¿sí? Establecer los usuarios del servicio público, pero también del servicio privado, ¿sí? Y para terminar, porque acá voy a terminar, tener en cuenta los marcadores tumorales, ¿no? Que antes eran solo las proteínas, ¿no? Estas sustancias se encuentran en la sangre, la orina y la materia fecal. Tenemos los marcadores de células tumorales circulantes que se usan para los siguientes propósitos: determinar el pronóstico, determinar el estadio del cáncer, determinar el cáncer que queda después del tratamiento. Nosotros nos interesan los dos primeros, ¿sí? Y luego para el alta, cuando es por una aseguradora, ¿no? Verificar si el tratamiento funcionó o no funcionó y se puede reincorporar a su lugar de trabajo, ¿no? Y luego tenemos los marcadores tumorales de tejido. A ver si no quiero que se les vaya el concepto, ¿no? Los marcadores que tenemos acá son proteínas y luego tenemos los de tejido, ¿sí? Que se obtienen durante una biopsia. O sea, fíjense, acá tenemos la biopsia por congelación, la biopsia por la endoscopía, la biopsia de músculo, cualquier tipo de biopsia, ¿no? Que se obtiene durante una biopsia. Los marcadores tumorales en tejido se usan para los siguientes propósitos. Acá tenemos marcadores tumorales en tejido: diagnosticar, estadificar o clasificar el cáncer, calcular el pronóstico, elegir el tratamiento adecuado, ¿sí? A nosotros nos interesa diagnosticar, estadificar, pero también calcular el pronóstico, ¿sí? Los marcadores de tejido tumoral indican si alguien está apto para una terapia específica. Este es el otro concepto. No nos debemos quedar solo con el criterio básico, porque nosotros acompañamos al trabajador que está enfermo, ¿no? Y podemos tener el concepto, no quedarnos con que, bueno, te atiende el oncólogo y que me envíe el certificado para ver cuándo te incorporo, ¿no? Bueno, yo acá les planteo cuáles son marcadores de tejido tumoral: el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona para el cáncer de mama, ya que se habló. Es un tema muy amplio esto, ¿no? Y tenemos la medición de los marcadores celulares tumorales por circulantes, ¿no? Acá les defino solo dos: la calcitonina y la microglobulina beta 2. Y acá cierro con esto. Esto hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en Viena y era una novedad para mí. Yo no conocía la biopsia líquida. Y cuando volví, lo primero que pregunté en el hospital: nosotros podemos hacer biopsia líquida, y me dijeron que lo están haciendo en la Fundación Provalor. Pero felizmente pasaron los años y hoy también lo podemos hacer. La biopsia líquida tiene una gran ventaja, que es menos invasiva, ¿sí? Y acá tienen la prueba de Foundation One Liquid, que aprobó para la detección de mutaciones genéticas entre 124 genes y 2 firmas genéticas en cualquier tumor sólido. Les dejo abierto este conocimiento. Es impresionante lo que se está avanzando y, como ustedes verán, tenemos acá melanoma, cáncer de mama, también hay cáncer colorectal por exposición a agentes de riesgo, cáncer ovario, ¿no? Y se podrían beneficiar de 15 opciones de terapias dirigidas que cuentan con la aprobación la FDA de Estados Unidos. Recuerden que en Argentina es la ANMAT la que autoriza los medicamentos y los procedimientos, ¿no? Entonces, la prueba de laboratorio es una prueba la de biopsia líquida. Se realiza en una muestra de sangre, orina u otro líquido corporal. Puede ser líquido de derrame pleural, ¿no? Y ahí se buscan las células cancerosas en un tumor, otros trozos pequeños de ADN, ARN u otras moléculas. Las células tumorales se liberan en los líquidos corporales. Bueno, yo creo que esto ya lo deben haber visto: el convenio 139 de la OIT, ¿no? Que fundamentalmente habla de la prevención y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerígenos, y la resolución 844-2017 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que
es la actualización del listado de sustancias, agentes y circunstancias de exposición a cancerígenos, que las pueden leer, están en la web, ¿sí? Y recuerden bien esto que yo recuerdo que había que compartir mucho con todos los colegas, conocer bien qué es el CAS, ¿no? Es el código que vamos a poder tener para poder conocer un producto. Y recordar que la IARC es la que clasifica a los agentes de riesgo en 4 categorías, ¿sí? Para que son, cuando son el grupo 1 cancerígeno, que nos interesa el grupo 1, que es el cancerígeno para humanos, el grupo 2A, que es probablemente cancerígeno, y el grupo 3 inclasificable. Bueno, por eso yo separé que eran los 4. Bien. ¿Y qué son los grupos de la IARC? Ojalá alguno de ustedes algún día participe, que son los que se basan en las investigaciones epidemiológicas que hemos abordado hoy y las investigaciones en animales, que cada vez son menores porque se trabaja hoy a nivel de modelos informáticos, ¿sí? Para determinar los mecanismos de carcinogénesis de los agentes de riesgo. Bueno, yo creo que acá nos despedimos. Les agradezco mucho que estuvieran presentes. Me encantó la participación de ustedes. Y bueno, cualquier posibilidad de consulta, el profesor Cohen conoce mi contacto y yo no tengo ningún inconveniente en poder compartir con ustedes si ustedes tienen interés en algún tema en particular, para mí siempre es una motivación, ¿sí? Gracias, Carlos, Invitarme. por la clase. De acuerdo a los colegas que vayan a elegir un tema vinculado a cáncer ocupacional o de tu especialidad y quieran contar con tu asesoría, le enviaremos tu contacto. Ya está la oferta de parte tuya y bueno, la formalizaremos. Te agradecemos también, además de la clase, esa generosidad en cuanto a tu disposición para colaborar con nuestro posgrado. Muchas gracias y bueno, si podés enviarnos la presentación, ya sea por mail o por WhatsApp, así la compartimos con los colegas. Quiero decirles que Sí, lo buena parte coordinamos. pueden consultar los materiales que el profesor Carlos Chavero Bianchi estuvo comentando a lo largo de la clase. En la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo hay una cantidad de material importante en la cual, por supuesto, Carlos ha participado en su elaboración. Pueden bajarla directamente en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Tanto las resoluciones También como... pueden consultar, Sí, Carlos. Carex y la IARC, ¿no? Todos esos fuentes de información importantes. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias Gracias a nuevamente todos. a todos. Buenas noches. Éxito en lo que sigue. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos Gracias. reencontramos mañana a 6:30 de la tarde, 18:30, para ver el capítulo de inmunopatías ocupacionales, que otro capítulo también muy importante, tanto las cuestiones de alergias ocupacionales, que es todo un gran capítulo también de la medicina del trabajo, patologías muy frecuentes en muchas ramas de actividad. Y en la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno de intensificación por la presencia de alergenos, de reacciones inmunes exageradas, e inclusive vamos a preguntarle a la doctora sobre la cuestión de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes vinculadas al trabajo. Hasta mañana, entonces. Espero que les haya sido de provecho la clase y que haya ayudado a completar este capítulo y que les haya despertado interés. Entonces, quienes quieran seguir profundizando este tema, se comunican y tanto la doctora Fátima como Carlos estarán a disposición de ustedes. Un abrazo, hasta mañana, buen descanso, Gracias. buena cena. Buenas noches.
Gracias a Buenas todos. noches. Chao, chao. Buenas noches.